¿No siente mucho calor? Sí. ¿Sí? Sí, algo. No sé si le podamos abrir. Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, pues si me acompañas con una oración para darle gracias a Dios por ese tiempo y que Él nos hable, nos enseñe con su palabra. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por que estamos aquí reunidos en tu nombre y es por tu gracia, mi Dios, que nos permites tener el privilegio de conocer tu palabra y conocer la instrucción que tú nos das. Asimismo, Señor Dios, tú nos enseñas cómo ser buenos padres, instruir a nuestros hijos desde pequeños y sabemos que cuando sean grandes tu palabra dice que nos apartarán. Te damos gracias porque tú has sido bueno, fiel, pero realmente necesitamos de tu gracia y tu sabiduría porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, mi Dios. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia, queremos que seas tú, Señor Dios, exhortándonos, animándonos para nosotros poder ser ejemplo para nuestros hijos. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor Dios, de lo que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les agradezco mucho por estar aquí presente, padres. El tema que vamos a hablar el día de hoy son herramientas prácticas para ministrar a los niños. No sé si recuerden el tema pasado, creo que no te había tocado todavía, fue como en septiembre más o menos que hablamos sobre algunas de las características de los niños, ¿verdad? Hablábamos de cómo ellos, cada uno es diferente, algunos aprenden de diferentes maneras, kinestésicamente, que es haciendo manualidades, haciendo algo práctico, hay quienes son más auditivos, hay quienes son más visuales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estuvimos viendo en una de las capacitaciones anteriores, que también fue para los preescolares. Pero ahora vamos a ver herramientas prácticas de cómo ministrar a los niños. Muy bien. Bueno, déjenles comento que es muy importante que nosotros podamos apartar un tiempo para ministrar a nuestros hijos, ¿verdad? Ya que pues son nuestra responsabilidad como padres y nosotros tenemos que dar cuenta de ello a Dios. Por eso nosotros tenemos que capacitarnos. Así como nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, también es importante empezar a sembrar en los pequeñitos la palabra de Dios. Bueno, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes pudieron escuchar un tema que nos compartía nuestro hermano Andrés Ornelas sobre el tema de la siembra y la cosecha, de la serie que estamos llevando de Principios de Vida? Sí, no sé si la recuerden, la habrán escuchado. Si no, la pueden encontrar ahí en internet, en Facebook, ahí va a estar, se la recomiendo. ¿Por qué les comento esto? Bueno, solamente me llamó la atención y quisiera tomar 3 puntos de los cuales les quiero hacer mención sobre esto, de lo cual es muy importante, la siembra y la cosecha. No es necesario tener como conocimientos muy profundos de lo que es la agricultura, cómo es que se siembra, cómo es que se cosecha, ¿verdad? A veces, bueno, aquí nuestro hermano Francisco conoce mucho sobre las plantas, pero simplemente nosotros tenemos que entender que hay una ley de la naturaleza y nosotros sabemos que lo que siembras, cosechas, ¿verdad? No podemos nosotros sembrar limones y querer cosechar naranjas, ¿verdad? Porque es de lo que vamos a sembrar, lo que vamos a cosechar. Y precisamente, ¿qué es lo que ustedes quisieran sembrar, más bien cosechar en sus hijos? Ahorita desde pequeñitos es muy importante qué es lo que nosotros empezamos a sembrar en ellos, en sus vidas, en sus corazones. Imagínense que pasen los años y ustedes se pregunten, bueno, pero ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera si yo no le enseñé así? Bueno, habrá que examinar si realmente nosotros sembramos correctamente para que pudiéramos cosechar de esta manera. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que cuando crezcan nuestros hijos se apartaran de los caminos de Dios, ¿verdad? Por eso es importante cuidar mucho lo que nosotros sembramos en ellos. Y para esto, bueno, tenemos esta bendición de poder conocer este tipo de herramientas que son prácticas para conocer las cualidades de nuestros hijos. Hablando de este tema que hablamos de la siembra y la cosecha, también vimos que toda semilla tiene su tiempo de germinación.
¿Qué quiere decir? No podemos sembrar el día de hoy y esperar cosechar el día de mañana. Y sin echarle agua, y sin cuidar la tierra, y sin podarlos, y esperar que solito crezca, ¿verdad? Y que nos dé fruto al día siguiente. Eso a veces es lo mismo con nuestros hijos. No podemos nosotros esperar tener un buen fruto de nuestros hijos si no empezamos a cuidar en ellos lo que estamos sembrando. Y es muy importante no nomás sembrar en ellos la palabra de Dios, sino el cuidar, el estar tratando la tierra, que es su corazón, preparando la tierra, ¿verdad? También es importante a veces la disciplina, que es a veces como el podar las plantas, ¿verdad? Que a veces es necesario la exhortación, la corrección. Y también veíamos otro principio en ese tema que nos hablaba sobre lo que siempre cosecharás más de lo que sembraste. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con una simple bolsita de semillas tú puedes sembrar en la tierra, pero vas a crecer, van a crecer las plantas y vas a tener mucho fruto. Pero ¿qué creen? Esto de la siembra y la cosecha no nomás es con las cosas buenas, también con las cosas malas. Si ustedes ven a sus hijos con comportamientos que no agradan a Dios, como el decir mentiras, como el que toman algo que no les pertenece sin pedirlo, sin saber que realmente están robando, o a lo mejor con pelear, con gritar, o con ser un poco desordenados con sus cosas, con sus juguetes, ¿qué creen? Cuando sean grandes, no nada más van a ser pequeñas mentiras, o no nada más van a ser que roben cosas insignificantes, o tal vez no nada más sean desordenados con su cuarto, tal vez ya haya un desorden también en su vida. Por eso, qué mejor empezar a sembrar en ellos la palabra de Dios, el temor a Dios, el obedecer sus mandamientos y el honrar a sus padres, que desde ahorita ellos tienen un corazón muy dispuesto. Yo creo que un niño tiene más fe que un adulto, porque ellos te creen todo lo que tú les dices. Ellos están dispuestos a escuchar cuando tú le hablas con sinceridad, cuando tú le hablas la verdad. Entonces es importante cuidar lo que nosotros hablamos con ellos y empezar a sembrar en ellos lo que es de Dios, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, estos fueron solamente como un ejemplo de los principios que nosotros vimos en el tema de la siembra y la cosecha. Igual, como les comento, les recomiendo que escuchen esa enseñanza y así mismo lo pueden como aplicar para sus hijos. Vamos a entrar de lleno al tema. Ustedes se preguntan, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo o a mi hija a encaminarlos en las cosas de Dios? Pues bueno, recuerden que la mayoría de los niños aún no son nacidos de nuevo. Sí, a lo mejor ustedes dicen, bueno, es que mi hijo es un angelito, él se porta bien, él no hace nada malo. Sí, pero ciertamente conforme van creciendo, ¿verdad? Van a ir desarrollando una naturaleza pecaminosa, en la cual a los niños no se les enseña a hacer el mal, porque a veces ya por naturaleza lo tienen. Si dices, hijo, tienes que aprender a compartir. ¿Por qué? Porque son egoístas por naturaleza, ¿verdad? Hijo, no tienes que gritarle a tu mamá, no saben, y a veces lo que es el orden, y tienen un comportamiento por naturaleza ya pecaminosos, ¿verdad? O hijo, si quieres algo tienes que pedirlo, no lo tienes que agarrar. ¿Por qué? Porque ellos no saben que está bien y que está mal. Por eso uno les tiene que corregir, les tiene que enseñar en las cosas de Dios, nosotros como padres. Bueno, entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo pueda nacer de nuevo? Ustedes dicen, la otra vez escuché una enseñanza de Chuy Olivares que hablaba sobre el nacer de nuevo. Se la voy a poner a mi hijo. Hay que se siente, que se quede y hasta que anote y que ponga mucha atención a ver si ya nace de nuevo con esa enseñanza. Porque a mí se me hizo muy buena la enseñanza y a mi hijo le tiene que caer el 20. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Ustedes por qué creen que los niños no están allá en el auditorio con las enseñanzas del pastor? Bueno, para eso Dios nos llamó a nosotros como maestros para ministrar a los pequeños. Y de hecho hay cada etapa. Yo no le puedo enseñar de la misma manera a un preescolar que a un primario, o a un primario que a un caminante. ¿Por qué? Porque se van desarrollando, van creciendo y van teniendo un entendimiento cada vez mayor.
Por eso nosotros como maestros buscamos adaptar las enseñanzas para sus hijos según su edad, según su entendimiento y sus capacidades. Pero para eso también es importante que ustedes como padres conozcan cómo son sus hijos y cómo a ellos les pueden enseñar sobre diferentes temas. Obviamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos conozcan de Dios, nazcan de nuevo, porque sí sabían que un niño también puede nacer de nuevo, aunque sea muy pequeño. Yo he escuchado casos de personas que dicen que nacieron de nuevo a los 5 o 6 años. Es desde muy temprana edad, en la cual ya ellos empiezan a tener un cambio de vida. Pero claro, si no empezamos a trabajar en ellos, tal vez ellos lleguen a la adolescencia, a la juventud, y quién sabe si hasta la adultez, para que entonces ellos decidan creer en Dios y nacer de nuevo. Por eso, qué mejor desde pequeños, ¿verdad? Que empecemos a sembrar la palabra de Dios. Muy bien. También, bueno, nosotros podemos ver que aquí nomás están 2 o 4 horas, ¿no? Si vienen los miércoles y los domingos, bueno, ya son 4 horas que están aquí escuchando la palabra, están siendo enseñados, pero todo el demás tiempo, si ya están en el kinder, bueno, ya pasan un tiempo en el kinder, pero si no están en casa, ¿qué están haciendo en ese tiempo? Yo sé que son niños, necesitan jugar, necesitan distraerse, pero es importante poder apartar un tiempo específico para los niños, de poderlos nosotros ministrar. Sí es bueno que a lo mejor vean la tele, que a lo mejor usen el celular o la tablet, son distracciones, pero a lo mejor esas mismas herramientas nosotros las podemos usar que sean de edificación y no que sean de destrucción, porque al rato, después tú puedes escuchar a tus hijos y decir cosas, tú dices, ¿quién te enseñó a decir esas cosas? Sin saber que a lo mejor lo vieron en la tele, y cosas que a lo mejor pues, que no agradan a Dios, o un vocabulario no apropiado, o a lo mejor ser muy impulsivos en ciertas actividades. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo eso lo empiezan a ver de otros medios o inclusive desde el mismo kinder, porque obviamente pues también se rodean, no están como cerrados en una burbuja, se rodean de otros niños, de otros comportamientos, ¿verdad? Y a veces es más fácil seguir lo malo que seguir lo bueno. O sea, si un niño los impulsa a ser desordenados, ellos se les va a hacer más fácil, pero si no hay una corrección, entonces va a ser más difícil corregirlos conforme vayan creciendo. Es mejor desde más pequeños empezarlos a instruir. Bueno, si van a ver la tele o el celular, ¿por qué no ponerles unas caricaturas bíblicas o con principios bíblicos? ¿O por qué no hacer juegos que los lleve a recordar historias bíblicas? A esta edad les gusta mucho la imaginación. Por ejemplo, a veces pasa con los niños que les gusta, yo soy Spider-Man, no, yo soy Sonic, o las niñas, no, yo soy una princesa, o que les gusta ser gatitos. A Maris y a Samarita les ha gustado también jugar a eso, pero quizás nosotros, usando la imaginación de ellos, le decimos, hijo, ¿qué te parece si jugamos a David y Goliat? Ya te empiezan a recordar la historia, ¿no? y a impulsarlos. Tienes que ser valiente como David, hijo, confiar. Tienes que creer que Dios te va a ayudar. Y entonces motivarlos, ¿no? O a sus hijas. Hija, ¿no te gustaría ser una princesa como Esther? Bueno, pero para eso hay que hablarles de la palabra de Dios, ¿verdad? Crecer y ser usada por Dios. Mira, vamos a ver cómo Dios usó a Esther. Se convirtió en una princesa. Y era una princesa de Dios. Entonces, es bueno usar a lo que ellos les gusta y motivarlos a que busquen más de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero es importante y necesario apartar un tiempo para ministrar a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 5 al 9, se los leo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando en el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Verdad? Aquí, ¿qué nos está dando? Que tenemos que darle la instrucción a nuestros hijos, que en todo tiempo. No podemos desaprovechar una oportunidad cuando podemos nosotros edificar a nuestros hijos. Vamos a ver algunas de las herramientas prácticas que podemos usar con nuestros hijos. En nuestro programa como maestros, aquí en la iglesia infantil, ¿saben cuánto tiempo le dedicamos a los niños en dedicarle lo que es la clasecita en sí? Son solamente 5 minutos. Y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero si yo dejo a mi hijo más de 2 horas ahí, ¿qué hacen el resto del tiempo si nada más le dan la clase en 5 minutos? Bueno, es que por su capacidad de su retención, su capacidad de retención, ellos nada más te pueden captar bien 5 minutos. Si nosotros los empezamos a saturar mucho de más 10, 15 minutos, se distraen, se les olvida el tema y ya no se concentran en lo que es importante del tema. Pero no nada más es la clasecita de los 5 minutos lo que nosotros les damos. También nosotros, desde el principio, usamos lo que es una dinámica de integración. Por ejemplo, usamos lo que son los rompecabezas, o a veces usamos como memoramas o imágenes para colorear, en los cuales pues ellos de alguna forma ya se van como metiendo al tema de lo que les vamos a hablar, pero es algo en lo que ellos ya están dedicando un tiempo, y aún en eso también ellos ya están aprendiendo, aunque pudiera ser un juego para ellos, pero la mejor manera para aprender para ellos es precisamente dentro del juego. Y bueno, una de las herramientas principales que nosotros usamos es usar visuales llamativos para enseñar a nuestros hijos. Precisamente como lo que usamos, como rompecabezas, imágenes para colorear, memoramas, todo esto es muy útil. Y a veces decimos, bueno, está bien, pues hay que se lo enseñen en la iglesia, pero qué mejor nosotros quizás buscar más herramientas para ellos. Hay muchas librerías cristianas donde ya venden material ya apropiado para los niños, donde hay pequeñas historias bíblicas con imágenes que les llaman la atención, o hay precisamente juegos como memoramas, juegos como rompecabezas, juegos de preguntas y respuestas, de que ellos pueden ir aprendiendo a conocer más lo que dice la palabra de Dios. Y estas herramientas son muy útiles, inclusive en internet también. Ustedes pueden encontrar sobre un tema en específico y van a encontrar visuales, van a encontrar imágenes para colorear, como lo que ya se han llevado ustedes como material de manualidades que han trabajado sus hijos. También ustedes pueden impulsarlos a que sigan trabajando en eso. No nada más, a lo mejor se pueden encontrar no sé, un libro para colorear de algún personaje y es bueno. Pero qué mejor si pudiéramos aprovechar y que sea algo que sea de edificación, algo que ellos puedan aprender y que al mismo tiempo digan, ay, me acuerdo que dibujé a David y a Goliat y yo quisiera ser como David, no tener miedo por nada, me gustaría ser valiente. Aunque a lo mejor algo fantasioso que no puede ser, quizás algún personaje de alguna caricatura o algo, no, lo repito, no tiene nada de malo, son niños y es bueno que usen su imaginación, pero qué mejor usarlo, esas capacidades que ellos tienen, para aprender más de la palabra de Dios. También nosotros podemos aprovechar otra herramienta, que es aprovechen todo lo que ven, juegan, todo lo que ven, hacen o juegan para enseñarles. Por ejemplo, nosotros hace poco vimos el tema de Jonás, o todavía estábamos terminando de ver el tema de Jonás, de cómo Jonás se quería esconder de Dios, ¿verdad? Quería irse lejos por no obedecer, que tenía que ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Entonces, él quería esconderse y se fue en un barco a un lado opuesto, a Jope, en el cual se escondió hasta abajo del barco. Yo les decía a los niños, y por ejemplo nosotros vimos el tema, a ver niños, hay que jugar a las escondidas.
y pusimos como que acomodamos más o menos ahí el salón para que cada uno pudiera esconderse de diferente manera. A ellos les gusta de todo ese tipo de juegos, de correr, de esconderse. Y es bueno, pero ¿qué es mejor? Por ejemplo, en esa ocasión dijimos, ay, miren, ya los encontramos. Pero ¿qué creen, niños? ¿Ustedes sabían que Dios sabe dónde están cada uno de ustedes? ¿Sabían que si se van a un lugar muy alto, Dios los va a encontrar? O si se van a una cueva, o si se van a cualquier lado, Dios siempre va a saber dónde están ustedes. Es una oportunidad para nosotros enseñarles. O a lo mejor si van, no sé, al parque y ven ahí las resbaladillas, se sube a las resbaladillas y dice, mira mamá, ya qué alto estoy aquí. Ay, hijo, qué bueno. Pero mira, ¿sabes quién está más arriba de todos nosotros? Está Dios. Él está, aún aunque te vayas en la montaña más alta, Dios allí está. Aunque te vayas al lugar más grande, también Dios ahí está. Es buscar una oportunidad siempre para enseñarles. O ver a lo mejor a las hormigas. Mira mamá, ¿qué es eso? Ah, mira hijo, son unas hormigas. Fíjate cómo van caminando. La Biblia dice que observemos cómo son las hormigas y trabajan. Y aunque no tienen Señor, todas saben trabajar. Entonces es como buscar, ¿no? Siempre ministrar. Claro, obviamente como padres tenemos mucho más trabajo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estudiar, escuchar predicaciones, tener un tiempo de devocional, ¿verdad? Tanto personal como en familia, para también nosotros tener de dónde enseñarle a nuestros hijos. Muy bien. Otra de las herramientas que nosotros podemos tener es aprovecha cuando ellos se interesen por algo o nos pregunten de algo, ¿verdad? Que a lo mejor a veces les pueden hacer preguntas que nos pueden sacar de onda, ¿no? Que dices, ay, no esperaba que me preguntara eso tan pronto o a tan corta edad. Quizás puedan preguntar, oye mamá, ¿cómo nacen los bebés? Pues no le vamos a dar una clase de biología humana, ¿verdad? No, mira, hija, que empieza todo así. No lo van a entender, obviamente. Pero si se lo explicamos desde el enfoque bíblico, sí les podemos enseñar. Bueno, mira, hijo, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él formó cada parte de nuestro cuerpo. Él nos hizo. Y ellos se van a interesar y les va a gustar que nosotros les expliquemos. Y ellos puedan aprender mucho más de todo esto. Y si en ocasiones hacen otras preguntas en las cuales ustedes no están muy seguros de la respuesta, es mejor decirles, no lo sé, hijo, la verdad no lo sé, pero lo voy a investigar, y de verdad que se comprometan, ¿no? Decir, bueno, me hizo una pregunta difícil, pero sí las podría saber, pero no sé cómo explicárselas. Porque pues, también hay que ponernos a su nivel, ¿no? Para que ellos puedan entender. Pero en ese caso nosotros prepararnos. Bueno, quiero que mi hijo entienda. No quiero darle excusas o inventarle una respuesta. Ah, es que, porque sí, o porque Dios quiso. No, porque vamos a generar en ellos más incertidumbre, más dudas. Y a lo mejor, si no les damos una explicación más segura, se van a desinteresar, decir, pues quién sabe, ya no va a haber interés por otras cosas, de conocer más de Dios. Si empezamos a hablar más, bueno, mira hijo, así la Biblia nos dice que es por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Por eso entonces hay que aprovechar siempre cuando ellos nos pregunten algo y nosotros también ministrarlos, enseñarles. ¿Qué otra herramienta nosotros podemos tener para poder ministrar a nuestros hijos? Enseñanzas por medios de cantos y alabanzas. A esta edad les encanta lo que es seguir coreografías. Les gusta seguir ejemplos. Por sí solo a veces no tienen mucha iniciativa, pero si uno les dice, mira, vamos a brincar, vamos a agacharnos, vamos a dar vueltas, hay que aplaudir, les gusta observar y ver. Pero al mismo tiempo, no nomás están viendo lo que es la coreografía, eso es como parte de que se les quede más grabado. Pero al mismo tiempo también recuerdan la letra por los movimientos. Alabar a Dios con nuestras manos. Y recuerdan también la palabra. Y qué mejor si son cantos, precisamente, pues que sea meramente palabra de Dios, ¿verdad?
precisamente, ahorita ya estamos preparando un canto en el cual sus hijos van a presentar ahora para Navidad, en diciembre. Voy a confirmar la fecha, 17. Me parece que es para el 17, ¿verdad? Entonces ya desde ahorita pues ya estamos empezando a trabajar con ellos y les vamos a mandar el link también para que ustedes puedan ver cómo es la coreografía y lo puedan ustedes practicar en casa con ellos. Y si lo hacen con los movimientos, también a ellos se les va a facilitar y hasta la van a empezar a cantar solos, porque al mismo tiempo pues ellos también aprenden de esa manera. Es una herramienta muy útil que a ellos les gusta, lo que son los cánticos y las alabanzas. ¿Qué otra manera puedo usar yo para ministrar a mis hijos? Por medio de la oración. Esto es fundamental, que nuestros hijos aprendan a tener comunicación, a hablar con Dios, porque para ellos puede ser algo muy, ¿cómo podría decirlo? Con mucha incertidumbre, cómo es Dios, cómo acercarse a Dios, pero nosotros como padres tenemos que darles el ejemplo. Mira hijo, vamos a platicar con Dios, tú no lo puedes ver, pero Dios está aquí, Él te escucha y Él te ve, y tú le puedes decir lo que tú quieras. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor de algo, Él te puede escuchar. Vamos a orar, hijo, porque a veces dicen, a ver hijos, ya todos sentaditos, vamos a sentar. Padre Señor, te pedimos por esto, que sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas, te pedimos por la salud de nuestros hijos, te pido por mi trabajo, te pido por mi familia. Y los hijos se quedan así escuchando y dicen, no sé qué tanto está diciendo mi papá. Y ya al final dice, amén, los hijos, amén, y ya, se quedan ahí. Pero no captaron de completo todo lo que estuvieron orando. Pero si tú los guías, a ver hijo, vamos a decir, Señor Jesús, y ellos digan, Señor Jesús, yo te pido, si a lo mejor se sienten mal, yo te pido que me sanes, que repitan. Es bueno guiarlos, porque por sí solos ellos no van a tener la iniciativa en un principio de orar. Pero va a ser hermoso cuando después ellos ya digan, yo quiero orar. Por ejemplo, yo les pregunto en ocasiones, a ver niños, vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Quién quiere darle gracias a Dios? Ya la mayoría me dice, yo. Y eso es bueno, que tengan la iniciativa. Algunos otros se cohíben, a lo mejor por temor que digan los niños o otra cosa. Pero ya que tengan la iniciativa, es bueno decir, y quieran orar. A veces a lo mejor se pueden desviar. Si yo les digo que oren por los alimentos, les dicen, te pido por mi abuelita, te pido por mi mamá, te pido por mi perrito. Y está bien, de alguna forma, es su forma natural de hablar con Dios, ¿no? Y no los interrumpimos, es bueno dejarlos expresarse. Pero de alguna forma ya ellos mismos van tomando la iniciativa de querer orar, de querer platicar con Dios. Es bueno nosotros sembrar en ellos esto. Pero para eso nosotros tenemos que también enseñarles y guiarles, ¿verdad? Y bueno, otra de las herramientas, y no menos importante, que es enseñarles con el ejemplo, nuestro testimonio, ¿verdad? Esto es fundamental. Sí, a lo mejor podríamos usar muchas herramientas visuales, juegos, cánticos, enseñarles cómo orar, pero si ellos no lo ven en nuestro ejemplo, créanmelo, que por más que les digamos, ellos aprenden más con el ejemplo que con lo que nosotros les decimos. Por eso también, si ustedes les dicen, hijo, recoge tu plato, pero ustedes no recogen el plato, van a decir, pero pues mi papá no lo hace. O si ustedes le dicen, hijo, recoge tus juguetes, y ustedes tienen cosas por toda la casa, ¿no? Y dicen, bueno, yo los recojo, pero pues no tienen ustedes sus cosas, o así van las cosas, no van a saber cuál es el sentido del orden, de cómo tenemos que nosotros enseñarles con el ejemplo. Para ello es de mayor aprendizaje lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Por eso nosotros debemos de esforzarnos primeramente por agradar a Dios, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que dar ejemplo, pero primeramente por agradar a Dios, pero también por dar testimonio a nuestra familia. Bueno, por eso es mucha la tarea que nosotros tenemos como padres, ¿verdad? No es nada sencillo, no es nada fácil, es esforzarnos, es dedicar tiempo, apartar tiempo. A lo mejor las mamás están muy ocupadas en casa, si algunas trabajan, pues todavía el trabajo, pero qué hacer los hijos o los papás, llegamos a veces cansados del trabajo, queremos llegar a descansar, pero
es importante apartar ese tipo de decir, bueno, Dios, yo quiero que mi hijo crezca en tus caminos, yo quiero que mi hijo te conozca, mi hija. Voy a apartar un tiempo y principalmente la oración, ¿no? Cuando se levantan, cuando se duermen, cuando es la hora de la comida, pero también un tiempo de dedicación a leer la Biblia, o si no lo ven como muy atentos a que les puedan leer la Biblia, si ustedes ya conocen alguna historia bíblica, o ponerles videos, ponerles visuales, de todas las herramientas que ya nosotros vimos, pero apartar un pequeño tiempo, ¿verdad? Porque ciertamente se distraen, a lo mejor dicen, que vea la tele mientras yo hago esto, o que haga esto mientras yo me pongo a hacer otras cosas. No le estamos dedicando realmente, ¿verdad? Y aunque sean cosas bíblicas, pero estar seguros de que ellos están aprendiendo, o si de lo que ven, a ver hijo, ¿tú sabes por qué pasó esto? A lo mejor si ven la historia de Moisés y que abrió el mar y todo eso, y se van a quedar sorprendidos y ya les pueden preguntar, a ver hijo, ¿tú crees que fue Dios o que fue Moisés quien abrió el mar? Porque a lo mejor pueden pensar que fue Moisés, ¿no? Que nomás con hacer la mano así, y ellos van a ver el agua y le van a hacer así a ver si se abre el agua. Pues no, ¿verdad? Porque obviamente a lo mejor uno los tiene que guiar, los tiene que enseñar correctamente con la palabra de Dios. Entonces, también otra cosa es ser muy pacientes con nuestros hijos, porque a veces nosotros podemos desesperarnos fácilmente, ¿no? De decir, ya te he dicho varias veces, hijo, esto o aquello. Ser pacientes, de lo que les mencionaba. No podemos nosotros cosechar al día siguiente de lo que sembramos, ¿verdad? Por eso a veces les es necesario decirles más de una sola vez la instrucción. Hijo, por favor, haz esto, hijo, haz esto. Y cuando menos imaginen, ustedes van a ver un fruto en ellos. Van a ver que por sí solos ellos van a tener un carácter completamente distinto, conforme al carácter de Cristo. Y eso va a ser una gran recompensa para nosotros como padres. Bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Quiero leerles lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No nos cansemos de cuidar a nuestros hijos. Recuerden que nosotros como padres, nuestro principal ministerio es nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Los varones cuidando a su esposa y sus hijos, la esposa también a sus hijos, porque son un equipo. Tienen que trabajar en equipo también como padres, no dejarle nada, pues que ella se encargue. Ella es la que se tiene que dedicar a cuidar a los hijos, y ella tiene que también enseñarles. No, recuerden que nosotros, a Dios nos puso los varones también como sacerdotes, ¿verdad? Como pastores de nuestro hogar. Por eso nosotros tenemos que ser los principales en que nuestros hijos realmente estén aprendiendo bien la palabra de Dios, y obviamente estar sembrando en ellos, cuidando la tierra, trabajando sus corazones, y en su tiempo vamos a ver los frutos. Amén. Pues les agradezco si me acompañan a hacer una última oración. Señor, mi Dios, te damos gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que nos des de tu gracia, sabiduría, entendimiento, para nosotros poder enseñar a nuestros hijos correctamente conforme a tu voluntad. Danos sabiduría, fuerzas, para que nosotros podamos hacerlo conforme a sus capacidades y su entendimiento. Muchas gracias, mi Dios. Permite que lo que hemos aprendido el día de hoy lo pongamos en práctica con nuestros hijos, y sabemos, Señor Dios, que tú los amas más que nosotros y que tú cuidas de ellos, y que en su tiempo, si nosotros hacemos nuestro trabajo como padres, tú, Señor Dios, harás tu obra en ellos. Confiamos en ti y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias.